El tema, radioterapia en meduloblastomas usando BIMAT, y estará a cargo del físico José Ramírez Tovar. Él trabaja en Aliada y además de físico médico es oficial de protección radiológica. Invitamos al físico médico José Ramírez a dar inicio a su presentación. Buenos días con todos. Bueno, mi nombre es José Ramírez, soy físico médico y oficial de protección radiológica de la Clínica Aliada. En esta oportunidad le vamos a presentar más o menos, se llama radioterapia en medulloblastoma usando BIMAT. Es una técnica que estamos usando ya hace algún tiempo y lo que queremos explicarles en esta sesión o esta pequeña exposición es ahora una aplicación lo que es en lo que se llama meduloblastomas. Como les decía, yo trabajo en la Clínica Aliada. ¿Por qué estamos haciendo meduloblastomas ahora con BIMAT? Normalmente los meduloblastomas son casos que se hacen con 3D. En este caso, en la Clínica Aliada, nosotros ya tenemos cerca de 2 años usando esta técnica llamada BIMAT. El 70% aproximadamente de nuestros casos son usando esta técnica y esto nos permite a nosotros tener ya un background para poder realizar investigaciones y poder así nosotros ir avanzando en los tratamientos. Siguiente. Ahora bien, la pregunta es la siguiente, ¿no? El físico médico va a exponer medulloblastoma con BIMAT, pero la pregunta es, ¿qué es un medulloblastoma? ¿Qué es BIMAT? Entonces, en esta exposición vamos a tratar de responder estas preguntas de una manera sencilla y una manera un poco dinámica para poder entender de qué se trata el tema y ver los beneficios que se están logrando justamente con este tratamiento. Bueno, el medulloblastoma es un tumor de crecimiento rápido ubicado en el cerebelo. Es el más común de los tumores que se desarrollan a partir de células embrionarias o inmaduras. Tiene una incidencia aproximadamente del 2% de los tumores cerebrales y 18% en los tumores pediátricos. Esto es según el American Brain Tumor Association, que es el ABTA. Y bueno, las opciones generalmente que se le da a estos tratamientos son la cirugía, que siempre es la primera opción, la radioterapia, que es la que le vamos a explicar, y la quimioterapia. Bueno, ¿qué es lo que se hace normalmente en la radioterapia? En la radioterapia normalmente se le ubica al paciente, ya sea boca abajo o boca arriba, depende del lugar donde se trate, pero se le irradia campos directos, es decir, se le va a dar radiación de manera directa al paciente. No va a haber ningún tipo de modulación, no va a haber ningún tipo de control. Se le echa al paciente, se lo ubica, se señala dónde se quiere irradiar y se le da la radiación. Es campos directos. Se realizan rotaciones de mesa. Es decir, se le da campo directo y aparte la mesa del acelerador lineal va rotando. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque siempre en todos los tratamientos lo que nos importa es tener precisión, tener exactitud, dar un buen tratamiento. Si nosotros rotamos mucho la mesa, esto implica que va a tener errores de posicionamiento. No porque roten mal la mesa, sino porque es una máquina. Y toda máquina sí o sí va a tener un pequeño error. Además, no se tienen en cuenta tolerancias a la radiación de los órganos aledaños. Cuando nosotros usamos radioterapia, cuando usamos técnicas avanzadas, lo que se hace son, se tienen en cuenta órganos que se encuentran cerca a la zona de irradiar, de tal forma que nosotros le tenemos que dar la menor dosis posible. ¿Por qué? Porque esos órganos no queremos tratar. Nosotros solamente queremos darle irradiación al tumor. Entonces, lo menciono ¿por qué? Porque en un tratamiento convencional normalmente no se tienen en cuenta estas cosas. Solamente se le irradia a la zona, como sea marcador de piel, etc.
Además, no hay controles de imágenes. Normalmente no se usa un control de imágenes entre sesión, como expuso la doctora anteriormente, no se hace IGRT. Se hace una placa al inicio del tratamiento, una placa a la mitad y quizás antes de terminar. Normalmente se usa una placa por paciente. Es decir, desde la primera sesión no va a haber un control hasta la última sesión, lo que implica que van a haber errores que se van a ir sumando día a día y lo que implica es que nosotros vamos a estar irradiando zonas que no debemos. ¿Cuál es la solución para esto? Bueno, existe una técnica llamada BIMAT. ¿Sí? ¿Le das clic al video, por favor? No, al anterior. Ahí hay un video. Ya, existe una técnica llamada BIMAT. Este video seguramente ya lo han visto ya anteriormente. Es lo que normalmente se hace en la carpeta, si no está el video. Lo que normalmente se hace en la técnica BIMAT es, se da la radiación de la misma manera, pero agregamos otras cosas, como por ejemplo, la radiación se va a dar de manera continua, mientras el acelerador lineal, que es ese celestito que vemos, va a ir girando alrededor de todo el paciente. ¿Qué quiere decir que gira alrededor de todo el paciente? Que voy a tener más ángulos en los cuales voy a poder atacar al tumor, darle radiación al tumor. La pregunta es, si yo le irradio dándole toda la vuelta, ¿no le voy a irradiar todo el cuerpo? En parte sí. Pero ¿cómo lo evito? Con las pequeñas multiláminas que ven arriba. Mientras se va moviendo el acelerador, las multiláminas van moviéndose de forma continua. Esto va a hacer que estas multiláminas vayan tapando los órganos que no quiero irradiar y a la vez irradie solamente aquellas zonas necesarias de irradiación. Además, se realiza una modulación, una tasa de dosis va variando. ¿Qué quiere decir? En palabras sencillas, el equipo irradia con más potencia en algunas zonas, con menos potencia en otras zonas. Entonces, a todo este conjunto de movimiento del acelerador, movimiento de las multiláminas, variación de la tasa de dosis, se le llama tratamiento BIMAT o RAPIAR. Entonces, ¿para qué se usa? Generalmente lo usamos lo usamos en nuestra clínica para la mayoría de los casos. Normalmente se debería de usar también para la mayoría de los casos, pero se usa generalmente para irradiar zonas y evitar órganos aledaños sanos. Lo que recomienda la NCCN es, algunos casos deberían de irradiarse sí o sí con estas técnicas, como ejemplo los cabeza y cuello, algunas próstatas, etc. Esto es un tratamiento muy rápido, como podrán ver un RAPIAR dura aproximadamente 1 minuto 20, pero sin embargo tiene mucha ganancia para el paciente. Entonces, teniendo en cuenta los beneficios que tiene un RAPIAR frente a un 3D, entonces volvemos al tema. Entonces, en el RAPIAR nosotros vamos a irradiar de manera continua durante todo el arco y vamos a ir modulando la dosis. ¿Cuánta dosis darle a un meduloblastoma? Normalmente las dosis óptimas en radioterapia son de 35 a 40 grays para todo el cráneo axis, porque es una lesión en la cual se va a irradiar el cráneo y se va a irradiar todo el eje, todo el axis o toda la médula, en otras palabras, y se le hace un boost o un refuerzo de 10 a 15 grays. En radioterapia se usa la 3D conformacional que les explicaba, que eran campos directos, o en nuestro caso, que es lo que estamos implementando ahora, que ya tenemos más de 10 casos que hemos hecho, es con BIMAT. Se necesita, para el tratamiento con BIMAT, se necesita sí o sí una tomografía del cuerpo total. Es decir, el paciente va a realizarse una tomografía, pero no de una área del cuerpo. Se va a realizar una tomografía del todo el cuerpo. Sí. ¿Qué consideraciones debemos nosotros tener para poder realizar un tratamiento BIMAT para un meduloblastoma? Como en general de los casos, en lo que es IMRT, existen ya protocolos que se deben de realizar, como lo que ven a ustedes, que son delimitación de órganos de riesgo. Esto normalmente lo hacen los doctores. Los físicos nos encargamos más que nada de planificarlo. Los doctores van a delimitar todos los órganos de riesgo, justamente como les mencionaba, para tener en cuenta cuánta dosis le va a llegar a estos órganos. En IMRT no se puede nunca irradiar a ciegas.
Si nosotros queremos hacer IMRT o BIMAT, sí o sí tenemos que tener un control de imágenes. Como dice la doctora, tenemos que tener un sistema de IGRT. Entonces, este es un ejemplo, por ejemplo, de todos los órganos de riesgo que se tienen que delimitar en un meduloblastoma. La lista de la izquierda son todos los órganos, exactamente todos. Está el intestino, el estómago, los riñones, los huesos, los pulmones, el cristalino, ojos, todo. Ese es un trabajo en verdad que toma bastante tiempo. Como entenderán, la marcación no es de un día para otro, es un trabajo más detallado, pero teniendo en cuenta que va a traer beneficios al paciente, esto es muy bueno. Siguiente. ¿Qué es lo que se hace en BIMAT? Normalmente les dije que se hacían radioterapia de arcos, que la radiación, que el acelerador daba vueltas en torno al paciente y que irradiaba. Bueno, en el caso del BIMAT, pero específicamente en los meduloblastomas, lo que hacemos es no creamos solamente un arco. Esta vez ya creamos 4 arcos. ¿Para qué queremos crear 4 arcos? Para nosotros irradiar toda la longitud del cráneo axis y del cerebro y además conseguir una modulación de dosis que sea homogénea en todo el cuerpo. Siguiente. Hay un protocolo que nosotros hemos llegado, no nos hemos basado en verdad de la nada. Nosotros hemos iniciado estos tratamientos ya con una base. ¿Cuál ha sido nuestra base? Que en otros países ya se realiza este tipo de tratamiento. Si en otros países ya se realiza este tipo de tratamiento con el mismo equipo que nosotros tenemos, ¿por qué no realizarlo aquí? Entonces, se hizo una investigación previa, se hizo mediciones previas en fantomas, etcétera, y se hizo un cálculo de cuánto iba a ser la dosis y qué consideraciones íbamos a tener. En este caso, lo que nos proponen o lo que nos aconsejan es lo siguiente: que debe haber una superposición entre arco y arco que se va a irradiar. Como vemos ahí encerrados, entre arco a arco hay una superposición de campos. ¿En qué ayuda esta superposición de campos? En modular la dosis de una manera correcta y homogenizarla en torno a todo el eje. Siguiente. Corrimientos de mesa. Como nosotros vamos a irradiar todo el eje del paciente, en un solo campo no va a alcanzar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Por eso hemos creado 4 campos. Ahora bien, ¿qué quiere decir? Que voy a tener que mover la mesa. Para mover la mesa, lo que se hace en la planificación, que es lo que generalmente hacemos en lo físico y el control de calidad, es que sean los corrimientos con números enteros. Es decir, 0, 21, 43, esos son movimientos en el eje Z, que son movimientos de la mesa, números enteros. ¿Para qué? Justamente para disminuir errores de posicionamiento y disminuir errores que al momento que se posicione el paciente o se corra la mesa, tengamos problemas. Siguiente. Bueno, la pregunta es, ¿no? Yo he girado toda vuelta, le he irradiado dando vueltas al paciente, ¿no? Ahora, la dosis en los órganos de riesgo. Bueno, la dosis en los órganos de riesgo, este es un gráfico de un paciente real que tenemos. Las dosis azules quiere decir la mínima dosis y lo rojo quiere decir la máxima dosis. Entonces, como podemos ver, en el resto de cuerpos hay una mínima dosis que le va a llegar. Generalmente esto es lo que causa un debate, ¿no? Darle a los meduloblastomas con BIMAT o darle meduloblastomas con 3D, si hay dosis mínimas que se le está dando al cuerpo. Sí. Pues normalmente vamos a ver más adelante que vamos a poner los beneficios. Vamos a responder esta pregunta. Como lo explicaba la doctora previamente, el control de imágenes es importantísimo y es fundamental para estos tipos de tratamiento. En nuestro centro podemos realizar todo tipo de control de imágenes. Para estos casos se le hace imágenes diarias de CONBIN al paciente. CONBIN a un isocentro y CABES a los otros puntos. Bien. ¿Cuál es el resultado de nosotros usar BIMAT con la diferencia de usar un 3D convencional? Bueno, el resultado es el siguiente. Como podemos ver, es una dosis más homogénea que se irradia todo el cuerpo.
En la primera imagen de la izquierda vemos que se irradia todo el cerebro. Vemos inclusive que los cristalinos están sin irradiarse, sin dosis, porque esto lo hemos modulado. Vemos en esta imagen inferior derecha que no existen gaps, es decir, no existen zonas sin irradiar. Todo ha sido irradiado de una manera homogénea. Y bueno, las otras dos imágenes son para mostrar los arcos que se le está irradiando. Como les explicaba, dosis homogénea en todo el eje. Siguiente. Generalmente, como recordarán, hay dos fases. La primera que se irradia todo el eje, la segunda que se da un boost de 10 a 15 grays. Estas son imágenes. En la primera se irradia todo el eje, que ya lo hemos visto reiteradas veces. Y en el boost lo que se hace es irradiar solamente una zona. Este es un ejemplo de un boost que se le da en la clínica. Nosotros irradiamos toda la parte de la fosa posterior, evitando inclusive irradiar el tronco, que es una zona muy importante. Siguiente. Los beneficios. Ya para terminar, faltan 2 diapositivas o 3. Los beneficios son la homogeneidad de la dosis en el tratamiento, lo cual es diferente, como os digo, al 3D. Este es un ejemplo de un tratamiento 3D realizado también en la clínica para hacer una comparación. Como podemos ver, sí o sí, siempre hay un pequeño gap, una zona en la cual va a recibir menos dosis. Aproximadamente 0.5 centímetros, o sea, medio centímetro. Es poca la zona, pero no es lo que queremos. Lo que queremos es irradiar todo de manera homogénea. ¿Por qué se deja esta zona en los 3D? Justamente por el control de imágenes. Esto es para responder la dosis mínima, una comparación de dosis de 3D y dosis de BIMAT. Si podemos ver, la dosis en BIMAT sigue siendo menor, entonces es notable que el uso de BIMAT en estos tipos de meduloblastomas es muy recomendable, y teniendo la experiencia que ya se tiene, se puede asegurar que se está dando un tratamiento seguro. Muchas gracias. Agradecemos la participación del físico José Ramírez Tovar y en señal de nuestro agradecimiento le hacemos entrega del certificado correspondiente como expositor. Muchísimas gracias, físico José Ramírez.